Luna creciente versión en español, reescrita y pulida. Mi nombre es Aliyah. Soy estudiante de último año de secundaria y vivo en un barrio antiguo pero hermoso de Lahore. Mi habitación está en la azotea, casi al borde del techo, donde cada tarde la luz rojiza del atardecer cae sobre mis libros. A veces, mientras estudio, siento que ese resplandor me conoce mejor que cualquier persona. Mi madre dice que soy distinta al resto del mundo, callada, pero llena de pensamientos. Quizás tenga razón, porque suelo perderme en mis propias emociones como si fueran un bosque del que no quiero salir. Mi padre casi no habla. Trabaja tanto en la oficina que a veces parece que vive allí. Mamá es sencilla, fuerte y paciente, y mi vida siempre había sido igual de simple. Hasta que llegó el nuevo inquilino de la casa de enfrente. El señor Ahmed tendría unos 40 años, pero había en él una elegancia tranquila. Hablaba con suavidad, medía cada palabra y llevaba en el rostro una sonrisa cansada, como si guardara historias que nunca contaba. Yo iba a menudo a estudiar con su hija Uba, que era de mi misma edad. Al principio solo hablábamos de exámenes, tareas y chismes del colegio. Pero poco a poco, sin darme cuenta, mi atención empezó a desviarse hacia el tono de voz del señor Ahmed, hacia esa calma extraña que lo rodeaba, como si su silencio escondiera un pasado lleno de heridas. Un día, fui a buscar a Uba, pero ella había salido al mercado. Estaba de pie en el patio cuando él me dijo: «Hija, siéntate. No tardará en volver. ¿Te sirvo un té?» Asentí con la cabeza. Su voz era suave, pero sus ojos reflejaban otra cosa, una profundidad que no sabía descifrar. Mientras tomábamos el té, me preguntó: «Aliyah, ¿por qué eres tan callada? Las demás chicas siempre ríen, hablan, corretean. Yo sonreí apenas. Quizás, no sé hablar tanto. No se me da bien». Él sonrió también, una sonrisa pequeña pero sincera. A veces, las personas silenciosas dicen más que nadie. Esa frase me atravesó. No sé por qué, pero pasó. Esa noche no pude dejar de pensar en sus palabras. A veces, las personas silenciosas dicen más que nadie. ¿Qué era lo que yo quería decir y nunca decía? Los días pasaron. Iba a casa de Uba como siempre, pero ahora mis ojos buscaban sin querer la figura del señor Ahmed. En la azotea regando plantas, leyendo el periódico, mirando el cielo. Y cuando nuestras miradas se cruzaban, él sonreía suavemente, y yo bajaba la vista de inmediato, sintiendo cómo se me aceleraba el corazón. No sabía qué sentimiento era. No era amor. No era amistad. ¿Era la atención de alguien mayor? ¿La calidez de alguien que por primera vez me veía de verdad? Un día Uba estaba enferma, y el señor Ahmed me dijo: «Aliyah, ¿puedes ir a por sus medicinas? Debo salir a la oficina». Acepté demasiado rápido. Quizás mi corazón buscaba cualquier excusa para acercarse a él. Cuando regresé, la casa estaba en silencio. Él estaba leyendo el periódico. Dejé las medicinas y estaba por irme cuando dijo: «Gracias, Aliyah. Eres una muchacha muy considerada». Sonreí apenas. «No es nada. Uba es mi amiga». Él me miró un momento largo, como si quisiera decir algo, pero las palabras nunca llegaron. Esa noche no dormí. Había un ruido en mi pecho que no sabía callar. Sabía que tenía esposa, hijos, una vida completa. Pero entonces, ¿por qué mi corazón se reflejaba en cada gesto suyo? El tiempo siguió pasando, pero el sentimiento solo creció. Traté de convencerme de que era solo una ilusión, un capricho, una tontería, pero cada vez que me miraba en el espejo sentía que estaba cambiando. Ya no era la misma Aliyah. Algo en mí se había despertado. Y quizá esta historia no sea del señor Ahmed, sino de una chica que por primera vez empezó a escuchar la voz de su propio corazón. Luna creciente versión en español, reescrita y adaptada. A la mañana siguiente, cuando la luz del sol entró por las cortinas de mi cuarto, abrí los ojos con una extraña inquietud en el pecho. Toda la noche, las palabras del señor Ahmed resonaron en mi mente. A veces, las personas silenciosas dicen más que nadie. Era como si esa frase se hubiera convertido en parte de mí. Intenté distraerme con mis libros, pero las letras flotaban en la página y mis pensamientos se perdían. Mi corazón estaba en otro lugar. Mamá me llamó desde la cocina. «Aliyah, el té se está enfriando». Cerré el libro de golpe y me obligué a pensar con claridad. «Basta, Aliyah. Esto es solo una confusión». Pero incluso en el colegio, mi mente no estaba presente. Mis amigas hablaban, reían, pero yo solo miraba por la ventana, hacia un cielo que parecía tener todas las respuestas que yo no encontraba. Me pregunté en silencio: ¿es un sentimiento real o solo una ilusión? Y mi corazón, como si fuera una voz aparte, respondió: solo buscas un refugio en la suavidad de alguien. Esa tarde, cuando Uba mejoró,
volví a su casa. El señor Ahmed estaba en el patio leyendo el periódico. Le di el saludo y él levantó la mirada con su habitual sonrisa suave. ¿Cómo estás, Aliyah?, preguntó. Ayer, al hablar contigo, sentí que guardas mucho en el corazón. Me sobresalté. No, no es así, balbuceé. A veces el corazón se revela a través del rostro, respondió con calma. Bajé la mirada, sintiendo que podía ver dentro de mí. Me temblaron ligeramente las manos. Voy con Uva, dije para escapar. Está bien, respondió. Solo recuerda algo. Lo que hagas en la vida, escúchate, pero conoce tus límites. Esa frase cayó sobre mí como un rayo. Me giré para verlo, pero él ya había vuelto al periódico. Sus palabras, sin embargo, no me soltaron. Esa noche me quedé sentada en la azotea, bajo un cielo lleno de luna. Pensé que tal vez el amor o la atracción no eran el verdadero problema, sino olvidar las propias fronteras. Porque cuando un sentimiento se desborda, deja de ser hermoso para convertirse en un peso. Al día siguiente, el señor Ahmed parecía cambiado, silencioso, distraído. Yo estaba con Uva cuando él llamó desde la puerta. Aliyah, hija, ¿puedes traerme este archivo? Fui hacia él y entonces me dijo. Mañana viajaré a otra ciudad por unos días. Dije simplemente sí, pero mi corazón pareció detenerse. Su partida dejó un vacío extraño. Esa noche mamá anunció. Mañana iremos a casa de tu tía. Prepárate. Sonreí débilmente. Ella no sabía que dentro de mí escondía algo que ni yo misma entendía del todo. Pasaron varios días. Iba a casa de Uva como siempre, pero algo faltaba. El ambiente sin él era distinto, incompleto. Me repetía. Quizás es mejor así. Algunos sentimientos, cuando cruzan límites, solo debilitan. Una tarde observé el atardecer desde la azotea. La llamada a la oración llenó el aire, y una súplica se escapó de mi corazón. Dios mío, dame la paz que no depende de ninguna persona. Por primera vez intenté comprenderme a mí misma. Me miré al espejo y supe que había cambiado. Ya no buscaba mi reflejo en las palabras de otros. Empecé a valorar mis propios pensamientos. El regreso del señor Ahmed nunca llegó. Todo quedó en silencio. Con el tiempo, un nuevo profesor llegó al colegio, el profesor Salman. Era joven, seguro de sí, y su forma de hablar tenía una serenidad que atraía. Cuando entró a clase por primera vez, el ambiente pareció iluminarse. El éxito no significa obtener buenas notas, dijo. El verdadero éxito es entenderse a uno mismo. Aquella frase cayó directo en mi corazón. Era exactamente lo que necesitaba escuchar. Empecé a hacer preguntas después de clase, pequeñas excusas para comprender más. Él respondía con paciencia. Aliyah, tienes una profundidad en la mirada. Y por primera vez no me sentí débil, sino valiosa. Poco a poco, empecé a transformarme. Dejé de buscar aprobación. Empecé a creer en mis propias decisiones. En mi diario escribí. El amor no es lo que te debilita, sino lo que te vuelve más fuerte. Un día hubo un concurso de oratoria. Estaba nerviosa, y el profesor Salman estaba entre los jueces. Respiré hondo y comencé. En la vida, a menudo vivimos prisioneros de la opinión ajena. Y olvidamos que la verdadera fuerza viene de dentro. El salón quedó en silencio. Al finalizar, los aplausos me envolvieron. Gané el primer lugar. Al bajar del escenario, él me dijo. Sabía que podías hacerlo. Hay certeza en tus ojos, Aliyah. Por primera vez sentí que había recuperado mi identidad. Esa noche me miré al espejo durante largo rato. Ya no era la Aliyah que buscaba su sombra en los gestos de otros. Era luz propia. Días después, mamá me entregó un sobre. Es para ti. Parece de un viejo amigo. El remitente decía. Aliyah, gracias. Ahmed Khan. El corazón me dio un vuelco. Entré a mi cuarto y abrí la carta. Era breve, pero profunda. Aliyah, tal vez nunca lo entiendas. Pero cambiaste algo en mi vida. Me mostraste que la sinceridad aún existe. Pensé mucho en mi comportamiento. Y comprendí que incluso en silencio, podemos herir a otros. Regreso a mi vida, pero rezo por la tuya. Que sigas siendo esa luz suave. Que hace mejor a quien toca. Ahmed Khan. Cerré la carta con los ojos húmedos. Ese mensaje cerró definitivamente una puerta del pasado. Sentí una paz nueva, como si finalmente hubiera soltado un peso. Tiempo después, el profesor Salman fue transferido a otra ciudad. Vino a despedirse con un libro en la mano. Quería darte esto, dijo. Para que recuerdes que el conocimiento no solo se lee, también se siente. Gracias, profesor, respondí. Sus palabras me cambiaron. Y tú me enseñaste algo, sonrió.
que un estudiante también puede ser un maestro. Cuando se fue, me quedé abrazando aquel libro durante mucho tiempo. Y llegó mi primer día de universidad. Mamá me preparó el bolso con amor y me dijo: «Este es un nuevo viaje. Recuerda, tu verdadera fuerza está en ti». Sonreí. Ya no era la chica que temía. Yo había aprendido a caminar sola. La universidad era un mundo nuevo, rostros diferentes, voces distintas, sueños enormes. Mi primer profesor de literatura se llamaba Adil Hussain. Voz suave, firmeza en la mirada, sabiduría en cada palabra. Pero yo ya no era la Aliyah que confundía atención con destino. La literatura, dijo, es aprender a convertir sentimientos en palabras. Y anoté en mi cuaderno: cuando un sentimiento se convierte en palabra, uno nunca vuelve a estar solo. Hice nuevas amigas, nuevos sueños. Un día, el profesor Adil nos pidió escribir un ensayo. Un momento que te cambió la vida. Mis manos se quedaron quietas un instante. Pensé en todo, en el pasado, en los errores, en las despedidas y en las enseñanzas. Escribí desde el corazón. Cuando devolvió mi trabajo, al final había escrito: no escribiste, sentiste. Tu pluma es tu fuerza. No la detengas jamás. A partir de ese día, mi camino dejó de ser solo el de una estudiante. Comencé a convertirme en escritora. Destellos versión en español, reescrita y adaptada a estilo hispano. Mi primera historia publicada apareció en la revista del colegio. Llevaba por título La luz del silencio, y aquel fue el momento en que comprendí que quizá mi propósito en la vida era llevar a otros la misma luz que alguna vez llegó a mí en los días más oscuros. El tiempo siguió su curso. En clase empecé a destacar. Mis profesores reconocían cada vez más mi trabajo. Y mamá me miraba con un orgullo que yo nunca había visto antes. A veces, cuando me quedaba escribiendo hasta tarde, ella abría la puerta suavemente y decía: «Hija, ya basta por hoy. Apaga la luz, mañana tienes clases». Yo sonreía y respondía: «Solo una línea más, mamá, si la termino, mi corazón se quedará tranquilo». Llegaron los últimos días de colegio y con ellos la ceremonia de estudiante del año. Subí al escenario con el alma temblándome y dije: todos llevamos historias dentro. Algunas de dolor, otras de esperanza, pero todas nos hacen mejores. Agradezco a quienes llegaron a mi vida para enseñarme que en cada final se esconde un nuevo comienzo. El auditorio estalló en aplausos. Ese día sentí, por primera vez, que realmente había cambiado. Que mi vida avanzaba hacia un nuevo destino. El recuerdo del señor Ahmed ya no dolía. Se había vuelto una lección. Las palabras del profesor Salman eran mi brújula. Y el apoyo del profesor Adil me había dado identidad. Aquella noche, al cerrar mi diario, escribí: algunas personas rompen el corazón solo para enseñarnos a completarnos. Ya no estoy incompleta. Soy mi propia historia. Terminado el colegio, la vida se volvió un examen diferente. Mi diploma estaba en mis manos, pero la gran pregunta era: ¿y ahora qué? Mamá me repetía cada día: Aliyah, no pierdas tiempo. Busca un buen trabajo. Yo asentía, pero mi corazón andaba perdido en otra parte. Envié solicitudes a muchos lugares, y el silencio parecía acompañarme a todas partes. Hasta que un día sonó el teléfono. As-salamu alaikum. ¿Es usted Aliyah? Hemos recibido su perfil. Queremos invitarla a una entrevista. Una chispa de alegría me encendió por dentro. Los ojos de mamá brillaron. Hija, mi oración es que tengas éxito. El día de la entrevista me quedé un instante frente al espejo. Era la misma Aliyah de antes, y al mismo tiempo no lo era. Había en mí una confianza silenciosa que nunca antes había sentido. Al llegar a la oficina abrí la puerta, y detrás del escritorio vi un rostro conocido. Me quedé petrificada. Era el profesor Adil. ¿Usted, aquí?, pregunté sorprendida. Él sonrió. Sí. Ahora soy director creativo de esta empresa. Y parece que el destino quiere escribir otro capítulo. La entrevista fue más formalidad que otra cosa. Le mostré mis textos, mis ideas. Unos días después recibí un correo. Felicidades. Has sido seleccionada. La alegría de mamá era indescriptible. Alzó las manos y dijo: oh Dios, ilumina el destino de mi hija. El primer día en la oficina llevaba el corazón lleno de emoción. Nuevas responsabilidades, nuevas metas, y esa sensación poderosa de saber que, por fin, caminaba por mi propio sendero. En la reunión de equipo, el profesor Adil dijo: aquí no solo trabajamos. Aquí creamos historias. Historias que toquen el corazón. Y yo pensé con una sonrisa: las historias, ese siempre ha sido mi mundo. Pasaron los meses. Me esforcé. Mis ideas empezaron a destacar. Todos reconocían mi trabajo.
pero junto a los logros, una leve soledad empezó a instalarse en un rincón de mi pecho. A veces, de camino a casa, mientras caminaba por las calles iluminadas de la ciudad, sentía que, aun teniéndolo todo, buscaba algo más, algo que no tenía nombre. Una tarde, el profesor Adil me dijo: Aaliyah, mañana tenemos una reunión importante. Tendrás que presentar tu historia. Le dije que sí, aunque en mi interior temblaba un poco. Aquella noche pulí mis palabras una y otra vez. Mi historia hablaba de la luz que vive dentro del corazón, la que nunca se apaga aunque la vida se vuelva oscura. Al día siguiente, cuando terminé de presentarla, la sala quedó en silencio. Finalmente, el profesor Adil dijo con voz baja: Hoy nos recordaste que el sentimiento es el mayor arte. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Fue el elogio más hermoso de todo mi camino. Después de la reunión, se acercó a mí. Aaliyah, tienes la capacidad de darle vida a las palabras. Lleva tu voz al mundo. Sonreí. Tal vez ese siempre fue mi sueño, profesor. Y ahora creo que empieza a hacerse realidad. Unos meses después lancé mi primer blog digital. Voces del corazón por Aaliyah. Allí escribía historias, emociones, experiencias que nacían del alma. La gente leía, comentaba, compartía. Algunos mensajes decían: Tus palabras tocaron mi corazón. Mamá, emocionada, me decía: Hija, lo que sale del corazón siempre llega a otro corazón. Entonces entendí que el éxito no era solo fama. Era ese paz interior que aparece cuando encuentras tu propósito. Una noche, sentada en la azotea, mirando el cielo tranquilo y la luna tan cercana, susurré: Gracias, vida, me has enseñado tanto. Abrí un libro viejo. Dentro había una frase subrayada: En la vida de cada persona hay dos figuras. Una que muestra el camino y otra que se convierte en el propósito. Miré al cielo. El señor Ahmed me había mostrado el camino. El profesor Salman me había dado propósito. Y ahora yo misma buscaba mi destino. Un destino que ya no me daba miedo. Porque ahora sabía que no era incompleta. Soy mi propia historia. Y recién estoy empezando.